valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, 930 es la frecuencia que identifican a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, es la voz del pueblo, esta es la frecuencia de mi país. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Muy buenas noches. Es un gusto el poderles saludar a todos los radioescuchas, a todas las personas que nos siguen en los diferentes medios, sea televisivos, sea a través de la internet, a través de la radio, la 930, Radio Costa Rica. Todas las personas que en las diferentes partes de Costa Rica y el mundo entero están a través de estos medios siguiendo este programa, Los Enigmas de los Tiempos. Es un verdadero gusto. Mi nombre es Freddy Peña. Vamos a empezar con una serie de estudios y una serie de temas bastante interesantes que nos van a permitir, a través de los contextos históricos y los contextos bíblicos, poder analizar los tiempos en los que estamos viviendo. Tiempos bastante difíciles, tiempos bastante problemáticos, pero que ya estaban obviamente dichos y prescritos en la que eran las Sagradas Escrituras desde hace 3.450 años atrás, que empezaron a escribirse los primeros libros bíblicos con Moisés. Nos damos cuenta que ya el Señor empezó a darnos una luz a toda la humanidad para que pudiéramos entender, comprender los momentos y las situaciones que en este momento pues ya nos ha tocado a esta generación ver al final de la existencia pues de esta tierra, y ver el desarrollo de cómo esta trama, ¿verdad? Y podríamos decirlo así, acto, ¿verdad? Final de la humanidad se está desarrollando. Vamos a empezar de la mejor forma y voy a pedirles a todos ustedes que si pueden acompañarme en oración, en el lugar donde ustedes se encuentran, tal vez podamos cerrar nuestros ojos y encomendar este estudio y estas hermosas minutos que vamos a poder pasar estudiando la palabra y los acontecimientos actuales. Pedirle que sea el Señor el que nos dirija y el que nos guíe. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primeramente por el don de la vida, porque nos has permitido, Señor, hasta este momento, Dios, venir y estar con bien, Padre, a pesar de que el mundo está tan convulso, Señor, y a pesar de que las situaciones se presentan adversas, Señor, sabemos y tenemos la esperanza de que tú diste y tu Hijo amado Jesucristo una promesa de que estarías con nosotros, Señor, hasta el fin de los tiempos, Dios. Y que sea cual sea la situación, Señor, la que nosotros podamos estar viviendo en los diferentes lugares de este planeta, Padre, sabemos, Señor, y tenemos la esperanza de que tú estás con nosotros. Te pido una bendición muy especial, Señor, sobre todos, cada uno de los hermanos que en esta noche y amigos puedan estarnos escuchando, para que tú puedas abrir, Señor, las vías del entendimiento de nuestras mentes y podamos comprender, Señor, los tiempos, Dios, y podamos estar apercibidos, Señor, como esas vírgenes que estaban, Señor, con esa extra, con ese aceite extra, Señor, esperando al novio, Padre. Ayúdanos, Señor, para estar apercibidos, para conocer los tiempos, Señor, y así, Padre Santo, nosotros poder esperar tu venida, Dios, y trabajar en pro
de la salvación del mundo. Padre, mientras en tus manos, Dios, encomendamos todo esto, Señor, también pedimos, oh Padre Santo, de que puedas bendecirles, no solamente en forma espiritual a todas las personas que nos escuchan, sino también en forma física, material y económica, Padre. Bendíceles, Señor, en el nombre de tu Hijo amado lo pedimos, Señor, me escondo detrás de ti, Padre, y que todo lo que podamos hoy analizar, estudiar y ver, Señor, pueda servir para bendición a nuestras vidas. Bueno, en realidad estamos empezando con un tema muy lindo. Este tema lo titulé así, anarquía en tiempos de angustia. Vamos a ir desarrollando este tema porque el inicio de este siglo XXI, hermano, nos permite a nosotros darnos cuenta, o se recordará como marcado por cambios muy significativos en la historia del mundo, y nos permitirá o nos ha dejado un legado a nosotros, casi que podríamos decirlo, de destrucción masiva. Una violencia nunca vista, infligida a una escala increíble, ¿verdad? Nunca visto antes en la historia de la humanidad. El hombre, podemos irnos dando cuenta que ha ido dejando su huella en la tierra, y que en la historia y en los futuros eventos que se van a desarrollar, nosotros nos podemos dar cuenta de que lamentablemente la humanidad ha venido en deterioro día tras día y generación tras generación, y nos podemos dar cuenta de que ya el mundo entero, en su totalidad, en forma moral, política, económica, social y religiosa, los valores y los principios que teníamos pues se han ido deteriorando. Y eso sin tomar en cuenta todas las situaciones que tenemos también en derredor, que nos hablan con respecto al daño que se crea en la naturaleza, a las mentiras farmacéuticas, a toda la industria armamentística, a la industria farmacéutica, a todas estas temáticas que hoy en día tenemos palpables, ¿verdad? Y los vemos a flor de piel, que nos indican en realidad de que este mundo ya va a colapsar en todas las formas que pudieran ser posibles. Vemos guerras en Serbia, Dinamarca, informes en España, en Italia, en Grecia, en Alemania, y sin dejar de mencionar los recientes disturbios, ahora con esta situación tan agravante, ¿verdad?, de que estamos viviendo en el mundo entero a través de esta pandemia del COVID-19, todos los disturbios que se han dado en Estados Unidos, sumados a todo el deterioro económico. Vamos a analizar en estos próximos programas, hermanos y amigos, también lo que las profecías bíblicas, que esto es muy importante tener nosotros conscientes de que ya hemos sido informados, hemos sido apercibidos desde hace mucho tiempo, pero estas profecías bíblicas que nos indican lo que está aconteciendo y nos han dicho desde siempre lo que ha acontecido y lo que está por venir, no las vemos o no hemos podido tener atención hasta este momento tan relevante de la historia en el que hemos llegado a esta pandemia a forma global, y nos permite muchas veces mentalizarnos y detenernos a reflexionar en la situación y el momento en el que estamos viviendo, y cómo en realidad se ha ido deteriorando y se ha ido perdiendo la humanidad entera en todos los sentidos. Vamos a ver también nosotros lo que podemos mencionar es los conflictos que se han venido desarrollando tal vez de unos 2-3 años atrás, que han venido a dar puerta y que han venido a dar pie a que el deterioro tanto moral, como les digo, como económico y político del mundo nos da a nosotros a entender en realidad de que estamos colapsando en nuestra sociedad. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso? La Biblia o la palabra de Dios nos dice a nosotros de que habrá gran tribulación, dice, cual nunca la ha habido ni la hará. Dice, desde que hay personas y gente en nuestra tierra. Y dice que si no fuera por causa de los escogidos, aquellos días iban a ser acortados por causa de ellos. O sea, nos habla de que va a haber una gran tribulación, o sea, problemas, dificultades, cosas adversas que van a tener la humanidad entera, todos los pueblos, y si todas las profecías, amigos y hermanos, se han venido cumpliendo hasta el día de hoy en una forma literal, ¿por qué nosotros podríamos esperar de que estas profecías que se están dando en el capítulo 24 de Mateo, el capítulo profético de Jesús, por qué no van a cumplirse? O sea, el asunto de estos es que muchas veces la ciencia, la tecnología, la NASA informa de situaciones que se van a dar, la ciencia avisa o dice que se van a dar ciertas cosas y las personas creen,
pero cuando se trata de la palabra de Dios, muchas veces somos escépticos y no tenemos realmente la certeza o la fe necesaria para poder creer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ir analizando los últimos, podríamos hablar de los últimos tal vez 3, 4 años antes de este año 2020, que ha sido tan tremendo, y nos vamos a dar cuenta que ya esto se ha venido tejiendo y se ha venido formando en deterioro del mundo entero. Desde aproximadamente el 2018, varios conflictos internacionales. Es increíble que a continuación vamos a desarrollar en estos dos temas, nos hacen entender que los acontecimientos geopolíticos que tenemos en el mundo, en el que se ha venido sumergiendo, va a llegar a totalmente colapsar todos los sistemas. Vamos a analizar en este momento algo que se ha estado dando pues en América Latina, ¿verdad? Recordándonos a nosotros por lo menos esta pandemia que ha traído ciertas situaciones muy adversas. Desde el año pasado podríamos analizar las protestas, o vamos a analizar en primera instancia las protestas que se han venido dando de 2 años atrás, en donde la palabra del Señor ya nos indicaba a nosotros que serían tiempos violentos. Estos últimos tiempos nos dice que son tiempos peligrosos y tiempos violentos, y cómo nosotros nos hemos venido acostumbrando a esta situación que se da dentro de la sociedad y el mundo entero, y para nosotros pues ya pasan a veces inapercibidas estas situaciones. Pensamos en este momento que la situación del COVID y toda esta pandemia que se está dando es lo que tenemos pues a primera instancia más fuerte o que resolver, pero esta situación viene a acrecentar algunas otras situaciones todavía aún más problemáticas, o que se acentúan más los problemas que tiene la humanidad entera. Vamos a ver por lo menos lo que es en esta noche, lo que son el tema de los conflictos que se han venido desarrollando en los últimos 3 años. Y tenemos las imágenes que nos hablan de las siguientes protestas. El año 2019, podemos poner las imágenes en pantalla para poder indicar algunas situaciones que se han dado relevantes. En el año 2019 fue el año caracterizado por las protestas en el mundo. Vean qué interesante. Terminó marcado por diversas manifestaciones que dieron lugar a movimientos populares de gran escala en 17 países como Sudamérica, Europa, Medio Oriente, Asia, amigos y hermanos. O sea que esta situación que se viene dando no es algo nuevo. Cuando nosotros estudiamos las profecías y estudiamos lo que la Biblia nos dice, nos habla acerca de rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, decadencia moral, serán como los días de Sodoma y Gomorra, serán como los días de Noé. Vamos a analizar cada uno de esos puntos. Nos damos cuenta que desde el año 2018 empezaron a darse alarmantes noticias de las cientos de personas que fueron asesinadas, o sea, personas asesinadas en protestas. Vimos en este último año, principios de este año, ya con la situación esta del COVID, donde personas por el racismo, ¿verdad?, y la homofobia que se tiene en los Estados Unidos, muchas personas fueron asesinadas brutalmente. De hecho, pues ahí en pantalla tienen ustedes algunas imágenes. O sea, el deterioro que se ha venido dando en nuestra sociedad, y es lo que quiero enfatizar en este programa de hoy, es lo que está haciendo que el mundo entero colapse. Nosotros mismos estamos siendo los productores de que esta anarquía que se está dando en todos los niveles socioeconómicos y sociopolíticos y en todos los niveles a forma personal y grupal de la existencia de la humanidad se esté dando de una forma tan acentuada como se está dando ahora. Vamos a analizar algunos lugares como Sudamérica. Nos dice que cientos de personas, fueron asesinados y miles resultaron heridas y detenidas, arrestadas con los movimientos populares que se han dado en los últimos 2 años, por lo menos. Le voy a mencionar algunas áreas, por lo menos de nuestro continente, y también algunas de otros continentes que nos demuestran a nosotros en realidad que esto que está aconteciendo, que se ha venido dando y lo que habla la palabra no es algo nuevo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos los datos a flor de piel o no los tenemos a mano, entonces estamos escondidos como en un tipo de burbuja en la que no logramos entender lo que nosotros o lo que las personas están viviendo. Ahí tienen pantallas, ustedes en la pantalla, imágenes de los disturbios que han habido, por lo menos en Sudamérica, en lo que fue Venezuela, en lo que ha sido Colombia. Ahí se ven unas imágenes de Colombia donde asesinaron a personas en las calles en esas manifestaciones el 20 de octubre en Bolivia, por ponerles un ejemplo.
miles de personas realizaron manifestaciones contra el presidente. ¿Recuerdan Evo Morales? Esto fue el año pasado, por presunto fraude electoral. Y en esas manifestaciones, amigos y hermanos, murieron al menos 46 personas en esa manifestación en un día y cerca de 3.861 personas heridas y 357 personas con lesiones oculares, más 332 casos de violencia sexual en manifestaciones. O sea, estamos hablando, hermanos, que las personas, cuando hay problemas económicos, que es lo que quiero enfatizar, cuando hay problemas sociales, cuando hay problemas espirituales principalmente, que es lo que conlleva todo esto, la gente empieza a generar un desenfreno y empiezan a tener este tipo de manifestación de lo que es pues la anarquía. Okay. Vamos a ver si podemos nosotros buscar lo que es el significado primeramente de anarquía. Okay. Vamos a buscar el significado de anarquía. Nos dice que es lo siguiente. Podemos verlo en pantalla. Tal vez nos dice que anarquía es todo aquello a lo que no se sujeta a una ordenanza, a una ley, a normativas. O sea, cuando las personas o cuando los pueblos empiezan a tener ciertas situaciones demográficas, políticas, socioeconómicas, empiezan entonces a haber ciertas manifestaciones dentro de la población. Ahí está, anarquía, ausencia total de estructura gubernamental en un estado. Esto se traduce por ausencia de apriorismo, ausencia de normas, ausencia de jerarquía, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno, y sirve para designar aquellas situaciones donde se da la ausencia del Estado o de poder público. Básicamente lo que nos dice esto es que cuando las personas empiezan a tener este tipo de situaciones que estamos experimentando hoy día nosotros con esto que se está dando de la economía a nivel mundial, la enfermedad, la pandemia, todas estas situaciones de violencia que se han venido desarrollando en los últimos 3, 4 años, las personas empiezan a tener esa ausencia de jerarquías, esa ausencia de normas y esa ausencia de autoridad y empiezan a desenfrenarse en todos los ámbitos posibles. Seguimos viendo las imágenes y nos damos cuenta, como en estos casos, el caso de los chalecos amarillos, podríamos mencionar en lo que es Europa, podríamos mencionar algunos casos más con respecto a lo que es Medio Oriente, y vamos a ver lo que la palabra nos dice con respecto a eso. Quiero llegar a algo enfático, y es que lamentablemente nosotros los seres humanos, con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma tan liviana de vivir una vida agradable a Dios y a los hermanos y a las personas que nos rodean, a la naturaleza, a todo el ámbito que nos rodea, al vivir en una forma despreocupada y una forma liviana, nosotros mismos somos los que estamos procurando que todo esto que se está dando alrededor del mundo esté ocurriendo. Dice Génesis 6:5 así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vean qué interesante. Y vamos a ver el versículo o la imagen que sigue para que podamos entender algo muy importante. Las manifestaciones, como les digo, en la parte de Europa se han dado en los últimos 3 años en una forma increíble. Ha aumentado todo lo que es la violencia, o sea, pérdidas materiales por millones, pérdidas humanas por cientos, y entonces nos damos cuenta de que en realidad el ser humano ha llegado a la misma situación moral que tenía en los tiempos de Noé. Cuando Dios dijo que vio que de continuo, o sea, en cada momento, en cada instante, en cada cosa que la persona elabora, el ser humano, generalmente su pensamiento siempre es al mal, siempre tiende a inclinarse hacia lo que es malo. Y lamentablemente eso lo hemos reflejado en nuestra sociedad. O sea, podemos ver las otras imágenes que nos indican algunos factores interesantes que la Biblia nos indica de cómo iban a ser estos tiempos. Jesús, en el capítulo de Lucas 22, versículo 36 y 37, dice lo siguiente: este tiempo estaba pronto a celebrarse la fiesta de los panes y levadura, y Jesucristo iba a ser asesinado, recordemos, por el Sanedrín del pueblo judío. Y en ese tiempo Jesús, sabiendo lo que ocurría, se vuelve a sus discípulos y les dice con respecto a los tiempos que estaban viviendo: pues ahora les digo
que quien tenga bolsa, tómela y también la alforja. Y quien no tenga espada, que venda su manto y que compre una, porque lo que está escrito debe cumplirse. En tiempos difíciles estamos, dijo Jesucristo. Estamos en unos tiempos en los que la violencia, en los que recordemos que las profecías y todo lo que la Biblia nos enseña a nosotros no, es de doble cumplimiento, y tenemos que entender lo que Cristo enseñó para la iglesia primitiva hace 2000 años, es relevante también para nosotros. Es la luz, es la lluvia temprana en nosotros, nos enseña cómo fue que vivieron y de qué tenían que cuidarse la iglesia primitiva, y nosotros sabemos que si el cumplimiento es doble, si le pasó a los apóstoles, a Cristo y a la iglesia primitiva, que fueron perseguidos, como leímos ahora en Mateo 24, ¿por qué nosotros, ahora la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, que somos la última de las 7 iglesias que se presentan en Apocalipsis, por qué nosotros vamos a estar exentos de tener todas estas situaciones que se están dando? Más bien dice la palabra del Señor que debemos de estar alegrados porque nuestra redención está cerca. Ok, seguimos viendo cómo está el mundo en estos tiempos. En Medio Oriente, miren, en Medio Oriente podemos ver ahí a los yihadistas, estos yihadistas o el grupo, este líder, por lo menos de estas personas que estamos viendo en la imagen, es terrible. Nosotros no nos damos cuenta, amigos y hermanos, de lo que acontece en el mundo, porque muchas veces aquí, por lo menos en este país de Costa Rica, algunos otros países que nos ven, pues han tenido algunas situaciones adversas de guerras, de confrontaciones internas, de catástrofes, de pestes todavía aún más acentuadas que las que hemos tenido nosotros, pues por lo menos aquí, gracias a Dios, en nuestro país, y no nos damos cuenta que estas cosas ocurren. Pero en Medio Oriente, desde hace años, a las personas que tienen un credo diferente a los yihadistas, o por lo menos a esta extrema izquierda, o podemos hablar de este grupo extremo de lo que es el islamismo, las personas son decapitadas a montones, solamente por tener una tendencia o un criterio diferente al que tienen pues los islámicos yihadistas extremistas, ¿verdad? Entonces son decapitadas las personas, cosas que nosotros no vemos, personas que sufren por tener un concepto diferente, personas que sufren por tener un diferente, la violencia, la maldad del ser humano se ha venido desarrollando a tal punto de que Dios vuelve a tomar otra vez y dice que está nuevamente, pues ahorita vamos a ver el versículo, dice que será como en los días de Noé. Entonces el Señor, lamentablemente, si va a ser como en los días de Noé, y nos dice que en los días de Noé estaba harto de la maldad que tenía el ser humano en su corazón. Hermanos y amigos, imagínense usted cómo puede de sentirse al ver lo que el ser humano está haciendo en este momento. En ISIS difundió otro sangriento video en el que un niño de 6 años, amigos y hermanos, ahí están las imágenes, asiste a los verdugos, a los yihadistas que están ahí. Su líder, Tafari Elil, que es uno de los líderes, pone al niño a gritar el rezo, ¿verdad?, que tienen los yihadistas, y dice: el infiel y su asesino nunca se encuentran en el infierno, porque para estas personas que matan cientos de personas, he tenido la oportunidad, amigos y hermanos, de poder ver algunas informaciones bastante crudas de lo que ocurre en Medio Oriente, ¿verdad? Y la maldad está corriendo por el mundo entero sin ningún tipo de límite. Es algo increíble, y ver cómo pueblos en otros lugares, en la China comunista, personas que encontraban en las iglesias de las catacumbas, los obligaban a los pastores de las iglesias, a los sacerdotes de las iglesias, a ver la ejecución. Pude ver un video donde ejecutaban las personas también, pasándoles una planadora en la calle, y así obligaban al pastor a ver estas situaciones, ¿verdad? O sea, son cosas que nosotros, como les digo, estamos emburbujados, tal vez no nos damos cuenta que están ocurriendo, pero que han venido ocurriendo alrededor del mundo durante décadas, y la maldad del ser humano ha hecho que esto que estamos viendo ahora pues sea la consecuencia y la justa retribución al pecado que el ser humano pues ha tenido, y a la desobediencia que a todo lo bueno, que a todo lo leal, que a todo lo noble ha manifestado siempre pues el ser humano a través de los años de historia, ¿verdad?, desde que el pecado entró al mundo. Bueno, podemos ver la otra imagen también para poder ir viendo lo que la palabra del Señor nos dice. Dice Génesis 6, el versículo 6 y el versículo 7 nos dice lo siguiente: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y le dijo Jehová:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, qué interesante es esto, ¿verdad? Que cuando nos dice la palabra que será como en los días de Noé, nos damos cuenta que en esos días había violencia, las personas estaban haciendo con desenfreno un montón de cosas que no debían, y dice que Dios se arrepintió y dijo que iba a raer, a arrancar, a destruir, a quitar totalmente sobre la faz de la tierra a los hombres que él había creado. Nos damos nosotros cuenta, hermanos, que en la situación en la que vive ahora nuestra sociedad, y que esto sea una amonestación para todos los que tenemos de una u otra forma familias, de que somos padres o que somos miembros de la sociedad, porque todos somos miembros de la sociedad. Lamentablemente la sociedad ha llegado a un decaimiento moral, espiritual. Nos hemos olvidado de tener a Dios en cuenta en todas nuestras situaciones, y eso está haciendo que las copas de la ira de Dios, amigos y hermanos, se estén rebalsando, y que el mismo, como dice la misma Biblia, ¿verdad? La naturaleza toda gime a una porque se siente conmovida de las cosas pues que ocurren, de las cosas que se están dando. Vamos a seguir hablando en estos temas acerca de lo que la naturaleza, el deshielo y todas estas cosas se están dando, los transgénicos, todos los químicos, todo lo que son la contaminación que caen a ríos, que llega a la capa de ozono, donde tiene huecos del tamaño de Europa. O sea, algo increíble cómo nosotros los seres humanos hemos venido en forma paulatina, muy despacia obviamente, pero en forma constante, deteriorando todo lo que es la misma naturaleza. Seguimos viendo las imágenes y nos dice que el Señor pensó que debía poner fin a toda carne, como nos dice la palabra del Señor aquí en Génesis 6:13. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por la causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dice que una de las cosas, hermanos y amigos, como les estaba presentando ahora ciertas imágenes, porque estoy haciendo esta introducción para que nos demos cuenta, porque es que muchas veces ocurren en el mundo ciertas cosas como estas pandemias, que lo que tienden a hacer es hacernos conscientes de la debilidad, de la fragilidad que tenemos como humanos, y de la dependencia que tenemos muchas veces de algo mayor que nosotros mismos para poder sobrellevar las situaciones difíciles. Pero nos dice que el Señor, por la violencia que mantenía a las personas en los tiempos de Noé, fue hablando ahora, hermanos, es precisamente el primer tema, es acerca de la violencia que se ha estado desatando con antelación a esta pandemia. Luego vamos a seguir viendo cómo se ha ido desarrollando en este último año la situación a nivel mundial, y cómo el deterioro en todos los ámbitos, ¿verdad? De seguridad civil, en la economía, en todos los ámbitos de las sociedades y los diferentes países del mundo ha venido decayendo. Ok, volvemos a lo mismo y vuelvo a reiterar, porque como le digo, es el inicio de este tema, pero quiero concientizarlos y ser bastante enfático en el sentido de que lamentablemente todo lo que está aconteciendo y todo lo que vamos a ir viendo paso por paso es consecuencia de nuestro mismo pecado. Tenemos una solución, pero tenemos también un gran reto y una responsabilidad que cumplir. Ok, vamos a seguir con las imágenes para poder dice la palabra del Señor en Lucas 17, 26 y 27. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vean qué interesante. Dice que eran como los días de Noé, estaban en sus rutinas, haciendo todo lo normal, se habían olvidado totalmente de Dios y seguían afanados en sus situaciones. No sé si eso les parece algo similar a lo que nosotros nos acontece, o a la mayoría del mundo le acontece hoy día, que estamos tan metidos y tan inmersos en mecanismos sociales y en mecanismos económicos y gubernamentales, que se nos olvida tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestros hogares. Y de ende, los hogares debilitados,
Las sociedades debilitadas producen países debilitados y producen un mundo cada día peor y cada día más decadente. Seguimos viendo la otra imagen. Tenemos poco tiempo. Y el asunto para esto era un principio para decirles a ustedes de cómo en realidad el ser humano es el que ha provocado que la ira divina caiga en el mundo. Pensamos que el coronavirus, esa imagen que tenemos ahí enfrente y que estamos viviendo hoy día, que tenemos que cuidarnos mucho, obviamente, pero que esto es lo peor, o que es lo peor que está pasando en este momento en el mundo. Y con esto quiero dejarles a ustedes la inquietud para que puedan seguir viendo los otros programas, porque aquí en adelante vamos a empezar a ver programas muy crudos, advierto de antemano, muy interesantes, pero bastante crudos, en los cuales vamos a poder desarrollar y ver cómo el mundo ya está básicamente perdido y colapsado, pues en todos los sentidos. Ok, vamos a estar viendo la otra imagen que nos dice a nosotros lo siguiente. Son datos interesantes porque pensamos, como les puse ahora en pantalla, de que el coronavirus era lo peor que nos había pasado. Pero si nosotros nos damos cuenta, el homicidio es la causa, es lo que causa más muertes que aún los conflictos armados. Vean qué interesante. Según el nuevo estudio de la UNOP, esta UNOP es la que estudia en las Naciones Unidas qué es lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito nos dice, es de que todavía el homicidio por asaltos, por violencia intrafamiliar y por un montón de situaciones que sean violentas dentro de nuestras sociedades, tienen más causas de homicidios que todos los conflictos armados que puedan haber anualmente. Vean qué interesante, o sea que todas las guerras y guerrillas que ustedes puedan imaginarse, y aquí vamos a empezar ya a desarrollar el temita, no causan las muertes que la violencia que tenemos en nuestra sociedad actual genera. Vean que se dice en los datos, por lo menos de esta UNOP, que en el julio, que ya para julio del año 2019 habían muerto anualmente o estaban muriendo hasta julio del año 2019 864 personas. 864,000, personas, para llegar a un final de año del 2019 donde murieron 1.260.000 personas por homicidios. Vean qué interesante, todavía murieron 189,000 personas más que en el 2017. O sea que nos están dando una información, este estudio mundial sobre el homicidio que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos dice a nosotros que la violencia y que las muertes violentas han aumentado en un 40% en los últimos 5-6 años. O sea que no ha matado tantas personas el coronavirus en un año como en la mitad del año 2018 mataron los homicidios y las muertes violentas. En esto quiero que les quede muy claro y muy enfático para que ustedes se den cuenta de que hay cosas más peligrosas que nosotros tenemos que atacar y que tenemos que curar en nuestras sociedades, en nuestros hogares y en nuestros países. Podemos ver la otra imagen que nos dice también lo siguiente. Ustedes saben, y quiero dejar estas inquietudes, cuántos niños mueren diariamente por hambres o por enfermedades relacionadas a las hambres. Nos dice a nosotros la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y otras entidades a nivel mundial, de que diariamente, solamente en el continente africano, asiático y parte de Asia, mueren aproximadamente 25,000 niños. Escúchenme estos datos, por favor. 25,000 niños por problemas relacionados con el hambre o por el hambre directa. Mueren 25,000 niños diarios por problemas relacionados con el hambre o por el hambre directa. O sea que no hay ni ha habido ni una sola pandemia, nada que mate más niños que lo que está matando el hambre. Ahora la pregunta es esta, mis amigos, mis hermanos, para que pongamos nuestras barbas en remojo, para que podamos nosotros concientizarnos. ¿Será que el ser humano no tiene la facultad, no tiene la capacidad? ¿Será que los gobiernos no tienen la capacidad necesaria para poder solventar el hambre que se está dando a nivel mundial? Como les digo, muchas veces pensamos que
que las guerras, que todas estas cosas que nos indica Mateo 24 que van a ocurrir a fin de año, van a ser los causantes de la destrucción humana. Pero yo les digo que ustedes, que estudiando la historia y estudiando la palabra, nos podemos dar cuenta que los causantes de la destrucción humana van a ser los mismos seres humanos, que no han querido entender que tenemos que tener cambios drásticos en nuestra vida, en nuestra dirección, y que nosotros podamos cada día pues ser mejor hasta donde el Señor nos permite. Ok, nos dice entonces que 25,000 niños mueren diariamente por hambre o problemas relacionados por el hambre. Nos habla acerca de las violencias, la violencia que sufren los jóvenes, los abusos que sufren los niños, la violencia intrafamiliar, un montón de situaciones que se están dando, hermanos, que están provocando que colapse nuestra sociedad y que están provocando también muertes a granel, aún mucho más de lo que podemos estar nosotros percibiendo con esta pandemia que nos tiene a todos, pues como vuelvo a repetir, tan preocupados. Entonces vamos a ir desarrollando ese tema. La próxima semana vamos a ver, esto fue solamente una introducción para poderlos invitar a nuestro siguiente programa, que vamos a hablar ya claramente de los problemas que tenemos en migración, los problemas políticos, hasta dónde ha afectado Estados Unidos en esta crisis, cómo afectará la política internacional de China en lo que es en los mercados comerciales, que es el mayor, podríamos decir, el país más comercial que en este momento a nivel mundial, qué papel juega Estados Unidos, qué compromiso tienen las entidades a nivel internacional. Vamos a ver datos de cómo se ha venido desarrollando el mundo entero en estos últimos 3, 4 años, que han sido definitivamente los años más complicados en materia de política a nivel internacional y en materia de economía a nivel internacional. Y principalmente vamos a ver hasta dónde la palabra del Señor nos indica de que todo esto que está aconteciendo ya estaba predicho, obviamente, y qué es lo que viene además de eso. Porque, amigos y hermanos, debemos de ser claros de que la palabra del Señor dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted estudia la historia, cuando usted se da cuenta del desarrollo que lleva la humanidad y que nunca se ha equivocado, por lo menos lo que está escrito, impreso en la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de que tenemos que empezar a informarnos y darnos cuenta de qué previsión tenemos que hacer para poder sobrellevar estos últimos años o este tiempo que le queda a la historia humana. De verdad que es un gran gusto el poder compartir con ustedes. Yo quiero tomar todos estos temas y quiero también dejarles este versículo en su cabeza, en su pensamiento. Quiero que ustedes lo analicen, que sepan que el Señor viene, de que Jesucristo ya viene y de que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros pensamientos de bien. Quiere que nosotros estemos viviendo de la mejor forma y podamos en algún momento pues llegar también a acceder a la vida eterna. La palabra del Señor nos dice a nosotros, quiero que pongamos el versículo que se encuentra en Mateo 24, bueno, ahí tenemos este otro, pero vamos a leer este que dice en Apocalipsis 11:10 lo siguiente, que es lo que les hablaba, y es del tema que vamos a seguir hablando la próxima semana. Dios destruirá a los hombres que se encargaron de destruir la tierra. Apocalipsis 11:10. Entonces, todas las consecuencias, amigos y hermanos, que tenemos como seres humanos, lamentablemente nosotros mismos hemos formado esas consecuencias. Nosotros mismos hemos tenido la culpa de todo lo que ha acontecido en el ser humano. Como les hablo, es muy fácil a veces meternos en una burbuja y pensar que solamente Dios nos va a dar bendición y que como iglesia de Dios y que como hijos de Dios no vamos a tener que sufrir nada de lo que viene al final de los tiempos, pero nos damos cuenta que la palabra es bien enfática y que nos dice que habrá gran tribulación. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, que habrá gran tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá desde que ha habido personas en la tierra. Y dice que si no fuera por causa de los escogidos, esos tiempos son acortados, que si no fuera por ellos, esos tiempos acortados, nadie sería definitivamente salvo. Entonces tenemos que saber, hermanos, que tenemos una esperanza de que Dios, a pesar de las situaciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que venga en su vida, amigos y hermanos, a pesar de todas las cosas adversas que vive el mundo, tenemos la esperanza de que tenemos un Dios
que es nuestra fortaleza, que es nuestra roca firme, que nunca nos dejará, y que a pesar de todas las situaciones que puedan ocurrir, Él siempre va a estar de nosotros con su mano poderosa. Los quiero invitar, la próxima semana vamos a tener, como les digo, programas, el programa va a seguir más interesante todavía, porque ya vamos a empezar a tocar esos temas que les digo, cómo ha estado la migración, cuántas personas están sufriendo hambres en América Latina, en el mundo entero, cómo está la política exterior en lo que es conceptos de armas, en los movimientos armamentísticos, cuánto se gasta, amigos y hermanos, en las armas, cuánto se gasta en lo que es las campañas armamentísticas a nivel mundial, cuánto podría ayudar eso, para que nosotros nos demos cuenta en realidad que la única solución que tenemos está en manos de un Dios más poderoso que toda la maldad que pueda tener el ser humano y que ha creado todas estas consecuencias. Vamos a analizar esos temas, vamos a verlos detalladamente, vamos a darles un contexto histórico y un contexto bíblico y actual. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Quiero terminar este programa así, fue un poquito corto, perdonen, porque tuvimos fallas lamentablemente al principio, pero vamos a hacer una oración y vamos a encomendar al Señor pues esta noche y permitirle que para la próxima en la que nos vamos a ver podamos desarrollar el tema que tenemos y que el Señor pueda ilustrarnos y pueda hacernos cada día más actos, más capaces para poder ver con optimismo, con valentía y enfrentarnos a ese futuro que viene, porque así es, en realidad vienen cosas difíciles para el mundo y estamos en situaciones muy difíciles, amigos y hermanos, pero con ayuda de Dios vamos a salir todos salvos. Oremos. Amante Dios, Señor y Padre Celestial, gracias te doy, Dios, por este momento, por este pequeño espacio, Señor, que tú me has permitido. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que si no es de tu mano, que si no es contigo, Señor, nosotros no podemos, Señor, caminar en este mundo. Que la situación se ha puesto adversa, Padre. Confiemos, Señor, porque tú estás con nosotros. Mayor eres tú, Señor, dice que el que está aún en el mundo. Sabemos que aunque todo pase, decía el salmista, Señor, que aunque los montes tiemblen, que aunque se echen al fondo de la mar, que aunque se conmuevan los montes, Señor, los collados, dice que en ti esperaremos, Señor, y estaremos confiados en ti, Padre. Gracias. Permítenos, Señor, hacer provisión, Dios. Permítenos entender, Señor, de que tenemos que tomar decisiones para nosotros, para nuestras familias. Permítenos, Señor, discernir los tiempos, Padre, pero sobre todo, Señor, permítenos estar ante tu presencia aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Señor, y que usamos bien, Padre, la palabra de verdad, Señor. Quédate con mis hermanos, Señor, que el tema que viene, que vamos a empezar a desarrollar, Señor, lo que empezamos a desarrollar en este día, Padre, y los que vienen que son bastantes fuertes, Padre, que tú puedas abrirnos el entendimiento y que nos concientices, Padre, de que debemos, Señor, buscar tu rostro, Señor, y que debemos, oh Padre amado, estar apercibidos para la pronta venida de tu Hijo amado Jesucristo. Lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amigos, los espero la próxima semana con el tema que tenemos bastante importante. Vamos a empezar ya a desarrollarlo. Como les digo, ya punto por punto, vamos a empezar a ver algunas situaciones que se están dando también del clima a nivel mundial, ya con bastante información actual de este año 2020. Yo les insto para que no se pierdan los siguientes programas. Estamos empezando, hoy día estamos empezando este programa, Los Enigmas de los Tiempos. Estamos empezando de una forma un poco despacia, ¿verdad? Y acomodándonos a la temática que vamos a tener, que es muy, 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 muy importante y viene bastante detallada con información nueva de los aconteceres actuales y del mundo, como en realidad está en este momento, ¿verdad? ¿Y qué podemos esperar también? Yo pienso que de esto, amigos y hermanos, es importante porque a través de la palabra podemos darnos cuenta qué podemos esperar para el futuro nosotros y qué previsiones debemos hacer. Bueno, Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches, que el Señor les guarde. Les dejo con un himno.
vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda